Hola, bienvenidos al día 41 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama Palabras que cambian vidas. Mi padre quería ir a Rusia antes de morir. Fuimos allí de vacaciones en familia. En ese momento, las Biblias eran estrictamente ilegales en la Unión Soviética. Me llevé algunas Biblias rusas. Mientras estuve allí, fui a las iglesias y busqué personas que parecieran ser cristianos genuinos. Las reuniones de la iglesia a menudo eran infiltradas por la KGB. En una ocasión seguí a un hombre por la calle después de un servicio. Me acerqué hasta él y le toqué lentamente el hombro. Como no había nadie alrededor, saqué una de mis Biblias y se la entregué. Por un instante, la expresión del hombre fue de absoluta incredulidad. Después sacó de su bolsillo un Nuevo Testamento que debía tener como 100 años. Las páginas estaban tan gastadas que eran literalmente transparentes. Cuando se dio cuenta de que había recibido una Biblia completa, se sintió extasiado. Ni él hablaba una palabra de inglés, ni yo una de ruso, lo que no impidió que nos abrazáramos y corriéramos de arriba abajo por la calle saltando de alegría. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal, dice el Salmo 19:10. ¿Por qué son tan valiosas las palabras de Dios? Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra está en tiempo presente y significa que está continuamente saliendo de la boca de Dios. Es como un torrente derramando agua, el cual, como el chorro de una fuente, nunca está estático. Dios se comunica constantemente con su pueblo. Esto lo hace principalmente mediante las palabras que cambian vidas de la Biblia. Salmos 19 del 7 al 14. Vamos a leerlo. Dice así en la Nueva Versión Internacional. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las ordenanzas del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila el panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Entonces seré íntegro, inocente de un gran pecado. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis meditaciones, oh Señor, mi roca y mi redentor. Dice el comentario, permite que las palabras de Dios te transformen. Todos necesitamos del poder transformador de la palabra de Dios de muchas maneras, ya sea que estés buscando sabiduría en una situación estresante y compleja, ánimo cuando estás desalentado o guía para seguir adelante. Siempre puedes encontrar ayuda en las páginas de la Biblia. David no pudo disponer tanto de la Biblia como tú puedes hacerlo, pero tenía la ley del Señor, los mandamientos del Señor, los preceptos del Señor y las sentencias del Señor. Él describe estas palabras como perfectas, puras y deseables. En este salmo vemos algunos de los efectos que tiene la Biblia a la hora de cambiar vidas. Número 1, infunde nuevo aliento a tu vida. Número 2, te da sabiduría. Número 3, te alegra el corazón. Número 4, da luz a tus ojos. Número 5, te advierte del peligro. Número 6, trae una gran recompensa. Leer la Biblia y orar son dos cosas que están íntimamente asociadas. No leas la Biblia simplemente por información, sino para escuchar a Dios hablándote. La respuesta natural es la oración y se trata de un proceso en dos direcciones. Es por eso que intentamos acabar cada sección de estos comentarios con una oración, respondiendo a lo que Dios nos ha mostrado por medio de su palabra. David pasa directamente de ensalzar las virtudes de la palabra de Dios a una hermosa oración. La oración de David es mi oración. Señor, perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Mateo 26 del 47 al 68. Vamos a leerlo.
Dice así: todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. El traidor había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó diciendo: Rabí, y lo besó. Amigo, respondió Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me arrestaron, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los líderes religiosos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron 2 que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Ha blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, contestaron. Entonces algunos escupieron su rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, profetiza, ¿quién te pegó? Dice el comentario: guíate por las palabras de Dios. Jesús claramente estudió las Escrituras con mucho cuidado. Su vida entera fue conformada por lo que leyó. Gracias a la lectura de las Escrituras comprendió lo que le estaba sucediendo cuando lo arrestaron. Sus acompañantes trataron de resistirse, pero Jesús dice: ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dice que así tiene que suceder? Explicando a la multitud que todo esto ha sucedido para que se cumpla lo escrito por los profetas. Las Escrituras le dieron la capacidad de soportar la deslealtad, el abandono y las acusaciones falsas. Nos dejó un ejemplo sobre cómo puedes lidiar con cosas así en tu vida. Número 1, la deslealtad. Judas parece expresar su amor por Jesús con un beso, cuando en realidad lo está traicionando. El traidor se acercó a Jesús y lo besó. Fue el mayor de los actos de hipocresía. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo Judas, sin embargo, lo llama amigo. Por muy desleales que seamos, Jesús permanece fiel a nosotros. El abandono. Todos sus amigos lo abandonaron y huyeron. En los momentos de triunfo, cuando la gente se compromete, cuando tienes un bebé o les va bien en un examen, es natural querer ponerte en contacto y estar con ellos, pero la lealtad también significa apoyar a la gente en sus horas bajas. En momentos así es mucho más difícil saber qué decir y la tentación es mantenerse lejos y de hecho abandonarlos. Se dice que si te va bien en la vida, tus amigos conocen quién eres, pero es cuando te va mal cuando descubres quiénes son tus amigos. Número 3, acusaciones falsas. ¿Alguna vez te han acusado injustamente? Es una experiencia horrible. Jesús tuvo que pasar por la terrible situación de escuchar a unos falsos testigos perjurando contra él para condenarlo a muerte.
Jesús mostró un extraordinario dominio de sí. No respondió, sino que dejó que lo atacaran físicamente, eligiendo no ganar la discusión para ganar la batalla, algo que deben recordar los anfitriones de los grupos pequeños en Alfa. Leyendo las Escrituras, comprendió que todo tiene un propósito y en última instancia llevará a una gran victoria. La comprensión que Jesús tiene de su identidad y su misión claramente vino de su lectura de la palabra de Dios. Es precisamente en el juicio delante del Sanedrín donde Jesús aparece como una víctima indefensa, cuando se revela de manera progresiva su persona como el arquitecto del nuevo templo, el Mesías, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre que se sentará a la derecha de Dios. De hecho, la víctima indefensa es la que tiene todo el poder y la autoridad. La referencia a ser el Hijo del Hombre es una cita de Daniel 7:13. Jesús comprendió lo contenido en aquel pasaje como una promesa acerca de él mismo, presagiando el sufrimiento venidero, su reivindicación y su autoridad recibida de Dios. Lo irónico es que los jueces, eran quienes en realidad estaban siendo juzgados. Como ellos, todos tenemos que decidir lo que pensamos acerca de Jesús. Señor, ayúdame a seguir el ejemplo de Jesús estudiando las Escrituras y ayúdame a aplicarlas en mi propia vida. Éxodo 6:13 al capítulo 8:32. Vamos a leerlo. Dice así: en otra ocasión, el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón, el rey de Egipto, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Camrí. Estos fueron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón, Jamuel, Jamín, Oad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijos de la Cananea. Estos fueron los clanes de Simeón. Según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví, quien vivió 137 años. Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, según sus clanes, Libní y Simí. Los hijos de Coat, quien vivió 133 años, Amiram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, Mahli y Musí. Estos fueron los clanes de Leví, según sus registros familiares. Amirán, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabet, la cual le dio 2 hijos, Aarón y Moisés. Los hijos de Izar, Coré, Nefec y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadab y hermana de Naasón. Y ella le dio 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcaná y Abiasaf. Estos fueron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual le dio un hijo llamado Finés. Estos fueron los jefes de los clanes levitas en orden de familias. Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de Egipto, a los israelitas, ordenados en escuadrones. Son ellos quienes hablaron con el faraón, rey de Egipto, en cuanto a sacar de Egipto a los israelitas. Cuando el Señor habló a Moisés en Egipto, le dijo: yo soy el Señor. Habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés respondió al Señor: ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si yo no tengo facilidad de palabra? Éxodo capítulo 3 dice, capítulo 7. Toma en cuenta, dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante Faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, pedirá al Faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor dijo a Moisés y a Aarón:
Cuando el faraón les pida que hagan un milagro, dirás a Aarón que tome la vara y la tire al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón tiró su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos tiró su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, tal como lo había advertido el Señor, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso. El Señor dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha endurecido y se niega a dejar salir al pueblo. Ve a verlo por la mañana, cuando salga a bañarse. Espéralo a orillas del río Nilo y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile allí: el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice: ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río, entonces el río apestará y los egipcios no podrán beber agua de allí. Dijo también el Señor a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto, para que se conviertan en sangre sus ríos y canales, sus lagunas y depósitos de agua. Habrás sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de ahí. Por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el corazón del faraón se endureció, y tal como el Señor lo había advertido, no hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río. 7 días pasaron después de que el Señor golpeó el Nilo. El capítulo 8 dice: el Señor ordenó a Moisés: ve a advertirle al faraón que así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no los dejas ir, infestaré de ranas todo tu país. El Nilo hervirá de ranas y éstas se meterán en tu palacio, en tu alcoba, en tu cama. También entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo, en tus entornos y bandejas de amasar. Se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Luego el Señor dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara sobre ríos, canales y lagunas, para que todo Egipto se llene de ranas. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto, y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Pero mediante sus artes secretas los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Entonces Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Moisés respondió: dime cuándo quieres que ruegue por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo. Así tú y tus casas se librarán de ellas. Mañana mismo, contestó el faraón. Así se hará, respondió Moisés, para que reconozcas que no hay ninguno como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu pueblo, y se quedarán únicamente en el Nilo. Tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con el faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el faraón. El Señor atendió los ruegos de Moisés y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. La gente las recogía, y las amontonaba, y el hedor de las ranas llenaba el país. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón
Y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor ordenó a Moisés que dijera a Aarón: extiende tu vara y golpea el suelo, para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. Así lo hizo, y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales. En todo Egipto el polvo se convirtió en mosquitos. Los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. Este es el dedo de Dios, admitieron los magos ante el faraón. Pero este había endurecido su corazón, así que no hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. El Señor dijo a Moisés: mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenará de tábanos. Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque ahí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Y así lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron en el palacio del faraón y en las casas de los funcionarios y por todo Egipto. Por causa de los tábanos el país quedó arruinado. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. El faraón respondió: voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, aseguró Moisés al faraón, rogaré al Señor, y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Así que Moisés salió y rogó al Señor, y el Señor accedió a los ruegos de Moisés, apartó los tábanos del faraón, de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó un solo tábano, pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Muy bien, volvemos al comentario. Dice: obedece las palabras de Dios. Moisés y Aarón escucharon las palabras de Dios e hicieron exactamente lo que Dios les había mandado hacer. Obedecieron la palabra de Dios. Por otro lado, en contraste, Faraón se negó constantemente a obedecer. Desobedeció la palabra de Dios con testarudez. En ese punto de la historia puede que Moisés no tuviera ninguna palabra escrita de parte de Dios, pero el Señor habló a Moisés, escuchó la palabra de Dios una y otra vez e hizo lo que Dios mandó. El corazón de la palabra de Dios era: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. No debería sorprendernos que los magos y hechiceros pudieran realizar algunos de los milagros que Moisés, mediante sus artes secretas. El demonio es un imitador y es capaz de hacer señales destructivas e incluso algunas que pueden parecer constructivas. Su objetivo en realidad siempre es engañar. Hoy en día Dios habla con frecuencia a través de los dones del Espíritu. Dones como profecía, sanación, hablar en lenguas y palabras de conocimiento. El hecho de que el demonio puede intentar imitar estos dones mediante la telepatía, sanaciones espirituales o incluso hablar en lenguas, no significa que debemos evitar practicar estos dones, sino que debemos hacerlo con discernimiento. Hemos de mirar los frutos. Los magos egipcios imitaban los milagros de Moisés. Mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón. El efecto de aquellos magos fue neutral.
eran malvados y su efecto fue el endurecimiento del corazón del faraón. Queda claro en este pasaje que Faraón endureció su corazón contra Dios. A la vez recogió lo que había sembrado. Dios endureció su corazón. Ambos ambos endurecimientos, son complementarios. Dios endurece el corazón en respuesta al endurecimiento de Faraón. En este pasaje vemos un ejemplo de cuántas oportunidades da Dios a la gente. Dios habló reiteradamente a Faraón a través de Moisés. Faraón tuvo todas las oportunidades de responder, pero en última instancia se negó a hacerlo. Moisés, por otro lado, caminó en una relación de intimidad con Dios, orando con frecuencia y escuchando sus palabras. Señor, gracias porque en obedecer tus palabras hay una gran recompensa. Ayúdame hoy no solo a escuchar tus palabras que cambian la vida, sino también a ponerlas en práctica. Pipa añade respecto a Mateo 26:53, da mucho ánimo saber que Jesús tenía más de 12 batallones de ángeles a su disposición. Aunque no los llamó en aquel momento, espero que nos estén ayudando en el presente. Muy bien, hasta aquí llega la lectura del día de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar de manera personal y para orar. Te animo a que te mantengas constantemente escuchándolos y meditando en la palabra. Que tengas un excelente día.